Cordial saludo, mi nombre es Loren Lozano, estudiante de quinto semestre de Ciencias Políticas, y en el presente trabajo analizaré los fundamentos históricos y filosóficos que dieron origen a los derechos humanos, comprendiendo su evolución desde las primeras concepciones del derecho natural en la antigüedad hasta su consolidación en el constitucionalismo contemporáneo. A lo largo del video se abordarán los principales hitos históricos como el pensamiento clásico grecorromano, las contribuciones medievales, la ilustración y las declaraciones modernas de los derechos, así como el impacto de la Segunda Guerra Mundial y la proclamación de la Ley Universal de 1948. Asimismo, se examinan las corrientes naturalistas y positivistas junto a los enfoques constitucionales actuales que explican la protección jurídica de los derechos fundamentales. Finalmente, se destaca la relevancia de la Constitución Política de 1991 en Colombia como un punto de transformación en la garantía de la dignidad humana y la creación de mecanismos efectivos de la protección y de la acción como la tutela. Cordial saludo, mi nombre es Loren Lozano, estudiante de quinto semestre de Ciencias Políticas, y en el presente trabajo analizaré los fundamentos históricos y filosóficos que dieron origen a los derechos humanos, comprendiendo su evolución desde las primeras concepciones del derecho natural en la antigüedad hasta su consolidación en el constitucionalismo contemporáneo. A lo largo del podcast se abordan los principales hitos históricos como el pensamiento clásico grecorromano, las contribuciones medievales, la ilustración y las declaraciones modernas de los derechos, así como el impacto de la Segunda Guerra Mundial y la proclamación de la Declaración Universal de 1948. Asimismo, se examinan las corrientes naturalistas y positivistas junto con los enfoques constitucionales actuales que explican la protección jurídica de los derechos fundamentales. Finalmente, se destaca la relevancia de la Constitución Política de 1991 en Colombia como un punto de transformación en la garantía de la dignidad humana y la creación de mecanismos efectivos de protección como la acción de tutela. Ahora les voy a exponer una pequeña línea del tiempo, empezando con el derecho natural en la antigüedad. Grecia y Roma creían en la idea de una ley superior a las leyes humanas, y Cicerón hablaba de una ley natural basada en la razón. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino dice que el derecho natural proviene de Dios y la razón, y se refuerza la idea de que existen derechos inherentes al ser humano. 3. La Ilustración. Locke hablaba de derechos naturales como la vida, libertad y propiedad. Rousseau hablaba del contrato social, y se da la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776. También la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Aquí ya se empieza a hablar formalmente de derechos universales. 4. El siglo XX. Se da la Segunda Guerra Mundial y suceden atrocidades que evidencian la necesidad de protección internacional. También se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Este momento es clave porque internacionaliza la protección de los derechos humanos. Ahora hablaré de las corrientes filosóficas, empezando por el naturalismo, en donde los derechos existen por el simple hecho de ser humanos y son anteriores y superiores al Estado. Tenemos el positivismo jurídico, en donde los derechos existen porque están reconocidos en la ley, y si no están en la norma no tienen validez jurídica. Y por último, que son los enfoques contemporáneos como el constitucionalismo, bloque de constitucionalidad, derechos sociales y fundamentales, y en Colombia la tutela como mecanismo efectivo de protección de derechos. Hablemos de la Constitución Política de 1991. Esta representó un cambio estructural en el modelo del Estado colombiano. No fue solo una reforma jurídica, sino también el resultado de procesos constituyentes deliberativos que buscó superar la crisis institucional, la violencia política y la exclusión social que caracterizaban gran parte del siglo XX en Colombia. A diferencia de la Constitución de 1886, que tenía un enfoque más centralista y formalista, la Constitución del 91 adopta el modelo de Estado social de derecho, lo que implica que el Estado no solo debe respetar las libertades individuales, sino también debe intervenir activamente para garantizar condiciones reales de igualdad y dignidad humana. Uno de los avances más importantes fue la ampliación del catálogo de los derechos fundamentales. Les recuerdo que Colombia tiene la constitución más amplia después de la India. No solo se reconocieron derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales, económicos, culturales y colectivos, como el derecho a un ambiente sano, a la participación ciudadana y a la protección de los grupos vulnerables. Además de esto, se creó la acción de tutela, un mecanismo judicial ágil y efectivo que permite a cualquier persona solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos se vean vulnerados o amenazados. Esto convirtió a Colombia en uno de los países con mayor desarrollo en justicia constitucional en América Latina. Otro elemento clave fue la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos al ordenamiento interno, a través del llamado bloque de constitucionalidad. Esto fortaleció la conexión entre el derecho interno y el derecho internacional, ampliando estándares de protección.
En ese sentido, la Constitución de 1991 no solo reconoce derechos, sino que también establece mecanismos concretos para hacerlos exigibles, consolidando un modelo garantista que sitúa la dignidad humana como eje central del sistema jurídico y político. Por último, debemos comprender que la evolución histórica y filosófica de los derechos humanos nos permiten entender que no son conceptos estáticos ni simples proclamaciones simbólicas, sino el resultado de procesos complejos marcados por conflictos, transformaciones sociales y luchas por el reconocimiento de la dignidad humana. Cada etapa histórica aportó una nueva manera de concebir la relación entre el individuo y el poder, desde la idea de una ley natural superior hasta la consolidación de sistemas constitucionales que buscan garantizar derechos de forma efectiva. Sin embargo, el reconocimiento formal de los derechos no asegura automáticamente su cumplimiento. La experiencia histórica demuestra que los derechos humanos pueden ser vulnerados incluso en estados que los consagran normativamente. Por ello, su protección exige instituciones sólidas, mecanismos judiciales eficaces y, sobre todo, una ciudadanía activa y consciente de su papel en la defensa de la dignidad humana. En el contexto colombiano, la Constitución de 1991 representa un avance significativo, pero también plantea desafíos permanentes frente a la desigualdad, la violencia y la exclusión. Así, los derechos humanos no deben entenderse como conquistas definitivas, sino como procesos dinámicos que requieren vigilancia, interpretación constante y un compromiso social para garantizar la dignidad humana, que la dignidad humana sea una realidad y no solo un principio en papel.